Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Ante la propuesta de perdón social hecha por el candidato presidencial Gustavo Petro y de la controversia por la visita de su hermano Juan Fernando Petro a condenados en la cárcel La Picota, Noticentro 1 CMI y el Centro Nacional de Consultoría realizaron una encuesta para saber si estos hechos están teniendo o no un impacto en la intención de voto. Resultados y ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. 4 personas fueron asesinadas en Tame, Arauca. El vehículo en el que se movilizaban habría sido interceptado por hombres que se identificaron como disidencias de las FARC, quienes atacaron con armas de fuego en el momento en el que el conductor hizo caso omiso a la señal de pare. 2 hombres, una niña de 5 años y otro menor de 8 fueron asesinados. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Avanza la investigación sobre el siniestro que produjo la muerte del futbolista Freddy Rincón. El video del momento del impacto es una de las piezas clave de esta investigación realizada por la Fiscalía para determinar quién iba manejando el vehículo y por qué 2 ocupantes de la camioneta, las que tomaron un taxi, abandonaron el sitio de los hechos. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Mariupol es el infierno, dicen las autoridades ucranianas, mientras las fuerzas rusas lanzan un ultimátum y piden a los soldados de Ucrania que se rindan o enfrenten la aniquilación total. Ya hay más de 200 niños muertos por la invasión rusa, asegura Kiev. Presidente de Ucrania anuncia que Rusia lanzó la batalla por la región oriental del Donbass. Estalla polémica en Rusia por crucero de misiles que fue hundido por las fuerzas ucranianas. Familiares de soldados dicen que Putin quiso ocultar la tragedia. Putin asegura que Rusia está recuperada y que las políticas de sanciones de Occidente fracasaron. Estados Unidos convoca una cumbre global sobre COVID para el 12 de mayo. Jueza de Florida anula orden nacional de Estados Unidos sobre uso de tapabocas obligatorio en medios de transporte. Shanghái reporta las primeras muertes por COVID-19 tras la orden de confinamiento total de más de 20 días. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Rusia lanzó un ultimátum a las fuerzas ucranianas en Mariupol. Les pidió que se rindan para preservar sus vidas. En esa ciudad, las tropas de Putin intensificaron sus operaciones y están a punto de convertir a esa población en prácticamente cenizas. Al menos 1000 civiles se esconden en refugios subterráneos bajo una planta siderúrgica. En el día 55 de la invasión de Rusia a Ucrania, el Estado Mayor del Ejército ucraniano alertó que prosigue el avance de las tropas rusas en todo el este del país, incluida la ciudad portuaria de Mariupol, la cual Rusia ha asediado y devastado para hacerse con su control debido a su alto valor estratégico. La ofensiva continúa debido a que los últimos combatientes defensores aún ocupan sectores de la urbe y se rehúsan a dejarla en manos de Moscú, que de nuevo dejó en jaque las negociaciones de paz al dar un ultimátum a las tropas de Kiev que se encuentran en Mariupol, a las cuales instó a deponer sus armas y rendirse para así poder preservar sus vidas. Sin embargo, estas fuerzas lucharán hasta el final frente a las tropas rusas, según asegura el gobierno ucraniano, que se niega a aceptar la caída de Mariupol, donde al menos 1000 civiles se esconden en refugios subterráneos bajo una planta siderúrgica de la ciudad y, según alertan las autoridades locales, Rusia está bombardeando el lugar. De hecho, el presidente Volodymyr Zelensky advirtió que la situación en Mariupol es la más grave posible e inhumana debido a que los invasores están tratando deliberadamente de destruir a todos los que aún están allí. La Fiscalía ucraniana confirmó que ya son más de 200 los niños muertos por la invasión rusa. En la región de Donetsk es donde más decesos se han registrado. El número de niños fallecidos en Ucrania desde que los rusos invadieron el país ha alcanzado la cifra de 205 menores, según datos publicados por la Fiscalía General ucraniana. En un comunicado, el ente acusador precisa también que al menos 362 niños han resultado heridos debido a la agresión armada a gran escala por parte de la Federación Rusa.
El organismo judicial explica que estos datos no son definitivos, ya que se está trabajando para cuantificar con exactitud el número de víctimas en lugares donde las hostilidades por partes del ejército ruso son activas, en los territorios temporalmente ocupados y en los que han sido liberados. Hasta el momento, según datos oficiales, los lugares en los que se produjeron más decesos fueron la región de Donetsk, en el sureste, seguido de Kiev y después Kharkov. Debido a los bombardeos y ataques de diferentes índole por parte de las tropas rusas, al menos 1.018 instituciones educativas también resultaron dañadas, de las cuales 95 quedaron completamente destruidas. 54 días después del comienzo de la invasión, el ejército del Kremlin lanza a diario alrededor de una decena de bombardeos. Los civiles son los que sufren las consecuencias, aunque Rusia lo niega. En el día número 54 de la guerra de Rusia contra Ucrania, el ejército de Putin ha intensificado los ataques contra las principales ciudades del país como Lviv, Kharkov y Mykolaiv. Los cohetes caen a diario sobre ellas, causando decenas de víctimas civiles. Moscú no desiste de sus objetivos, pese a que la Comisión Europea y el Banco Mundial señalan una próxima bancarrota para la nación debido a las sanciones económicas. Al menos 11 personas, entre ellas un menor, fallecieron a unos 80 kilómetros de la frontera con Polonia en Lviv, que ha servido de asilo a miles de refugiados desde el inicio de la guerra, al impactar uno de los misiles rusos contra un objetivo civil. Un gran incendio se desató en un punto de servicio de neumáticos para automóviles luego del impacto. En Kharkov, durante unos bombardeos que empezaron de madrugada, fueron atacados varios edificios en el centro, incluido un jardín de infantes y edificios residenciales. Y la ciudad sureña de Mykolaiv ha sido fuertemente castigada en las últimas horas con misiles que han impactado tanto en infraestructura militar como en zonas residenciales. Збройні сили Російської Федерації завершують створення наступального групування в східній операційній зоні. Поряд з цим противник не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах інфраструктури України. Зокрема, кількість літаковилітів оперативно-тактичної авіації російських літаків збільшилася у понад 1,5 рази. Rusia niega haber atacado a civiles en lo que llama una operación especial para desmilitarizar Ucrania y erradicar a los que llama nacionalistas peligrosos. El Ministerio de Defensa ruso informó además de un centenar de objetivos militares alcanzados en Ucrania en las últimas horas, cifra que los medios de comunicación rusos, todos afines al Kremlin, elevan a más de 300. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que Rusia ya lanzó su batalla por el territorio del Donbass al este de Ucrania, donde se ubican las regiones independentistas. Después de retroceder en su ofensiva alrededor de la capital Kiev, Rusia lanzó su temida ofensiva a gran escala para tomar el control del este de ese país, según el mandatario ucraniano. Зараз вже можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались. Дуже значна частина всієї російської армії зараз концентрована для цього наступу. Aseguró que seguirán luchando. Скільки б туди не згоняли російських військових, ми будемо боротись, ми будемо захищатись, ми будемо це робити щоденно. Нічого українського не віддамо, а чужого нам просто не потрібно. Ucrania, que ha agradecido la ayuda militar enviada por Estados Unidos, incluido el paquete adicional de $800 millones, anunciado la semana pasada, pide más. En las últimas horas, el mandatario Zelensky instó a su homólogo Joe Biden a que visite a Ucrania para que vea de primera mano la guerra desatada por la invasión rusa. Por supuesto, es su decisión y depende de la seguridad, pero creo que el líder de Estados Unidos debería venir aquí a observar. Estas declaraciones se dan días después de que el presidente estadounidense declarara que está preparado para visitar a Ucrania, tal y como ya han hecho varios homólogos. La Casa Blanca, sin embargo, ha matizado que la visita no la haría el presidente de Estados Unidos, sino alguno de los miembros de su equipo, descartando así un encuentro en Kiev entre Biden y Zelensky. Se dieron a conocer las primeras imágenes del crucero de misiles ruso atacado por fuerzas ucranianas, pero según las versiones del Kremlin, este crucero no fue atacado y no hubo víctimas. Sin embargo, autoridades ucranianas manifiestan que al menos 200 marineros podrían haber resultado heridos.
A 4 días de la confirmación del hundimiento del crucero misilístico Moskova, insignia de la Armada rusa, comenzaron a circular las primeras imágenes del buque dañado tras el impacto de misiles ucranianos en uno de los golpes más duros a las fuerzas rusas que invaden el vecino país. Las fotos tomadas desde otra embarcación muestran daños muy evidentes, con un incendio activo en el centro del barco que ya parece parcialmente inclinado y hundido. La zona donde habría ocurrido el impacto de los misiles ucranianos Neptune coincide con la zona donde suelen apuntar los cohetes antibuque y es también la zona donde se almacena el arsenal en tubos blindados. El hundimiento del Moskova, el buque insignia de la flota rusa del Mar Negro, supone un duro revés para Rusia. Según la versión del Ministerio de Defensa ruso, el barco se fue a pique el jueves en medio de una tormenta cuando era remolcado a puerto, ya sin su tripulación, que había sido evacuada en otros navíos de la flota del Mar Negro. El Kremlin tampoco ha confirmado el número de víctimas del incidente. Sin embargo, otras informaciones sugieren que hasta 200 marineros podrían haber resultado heridos en el ataque al barco. Según los informes, la embarcación tenía alrededor de 500 tripulantes a bordo. El mediador de la ONU, Martin Griffiths, reconoció que lograr un alto el fuego entre Rusia y Ucrania no se dará pronto. El mediador especial de la ONU para Ucrania y secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, Martin Griffiths, reconoció que lograr acuerdos para un alto el fuego humanitario puntual en determinadas regiones no está en el horizonte en este momento. Ceasefires they're not on the horizon right now, but they may be in a couple of weeks. They may be a little bit longer than that, and it will all depend on two things: the war, of course, where that's going, your guess is as good as mine, and the talks. Because I'm absolutely sure that it's only on the basis of some minimum confidence building that might come out of those talks, and I'm being hopeful here, as opposed to objective, that you will see the beginning of the Russian Federation turning its eyes on potential ceasefires. So we need to watch the talks very, very carefully. Griffiths dijo que tiene previsto viajar esta misma semana a Turquía para reunirse con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan para buscar fórmulas con las que la ONU pueda apoyar el proceso de negociación entre Ucrania y Rusia. And I'll be following up to see, on the basis of that call, is there any way in which the United Nations can contribute, perhaps with Turkey or in any other way, to that process, that vital talks process that may be slightly stumbling at the moment, but is certainly got to be where we put our hopes for the future. Los funcionarios de ayuda de la ONU planean enviar un convoy humanitario en los próximos días a la región oriental de Donetsk, donde los separatistas respaldados por Rusia declararon una república, y desde allí los suministros de ayuda irían a Lugansk, otra región separatista. Ucrania completó el cuestionario para entrar en la Unión Europea. Ese documento es un primer paso para el ingreso del país a ese bloque que lo llevaría a recibir en junio el estatus de candidato a ser miembro del mismo. Kiev ha dado un paso más en el camino para formar parte de la Unión Europea. El país completó el cuestionario que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, entregó a principios de abril en mano al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y que supone un trámite necesario para que Ucrania reciba el estatus de país candidato a formar parte de los 27. Нашої держави до вступу в Європейський Союз, до того прагнення, до якого йде наш народ і бореться за це. Zelensky presentó formalmente el cuestionario en 2 grandes volúmenes al embajador de la Unión Europea en Ucrania, Mati Masikas, y dijo que era el primer paso en su campaña para obtener una membresía acelerada en la Unión Europea. Ми розуміємо, що це формальний крок України на шляху до Європейського Союзу. Розуміємо, що наші люди внутрішньо, всередині, в душі, ментально давно в Європі. Але, тим не менш, кожна країна проходить такий шлях. На жаль, ми сьогодні його проходимо в такий трагічний період. І дійсно багато людей з європейською ментальністю.
En junio habrá una reunión del Consejo Europeo donde se decidirá si se aprueba el estatus de candidato a miembro de la Unión Europea de Ucrania. En dicha reunión estarán los líderes de todos los Estados miembros y se confirmará si Ucrania cumple los criterios para la pertenencia a la Unión Europea, conocidos como los criterios de Copenhague, que fijan una serie de condiciones sobre democracia, economía y política para los países que desean formar parte del Eurogrupo. El mandatario ruso Vladimir Putin afirmó que las sanciones occidentales fracasaron y que la economía rusa se está estabilizando. El presidente Vladimir Putin afirmó que la política de sanciones implementada por los países occidentales contra Rusia ha fracasado. Стратегия экономического блицкрига не удалась. Более того, санкции не прошли даром и для самих инициаторов. Имею в виду рост инфляции и безработицы, ухудшение экономической динамики в США и странах Европы, снижение уровня жизни европейцев, девальвация их сбережений. Putin se refirió sobre el estado de la economía interna de Rusia y dijo que la inflación se estaba estabilizando y que la demanda minorista en el país se había normalizado. Россия, как уже сказал, выдержала это беспрецедентное давление. Ситуация стабилизируется. Курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля и определяется объективно сильным платежным балансом. По итогам первого квартала положительное сальдо текущего счета платежного баланса превысило $58 миллиардов. И это исторический максимум. El mandatario ruso, hablando a través de un enlace de video con altos funcionarios del gobierno, dijo que Rusia debería acelerar el proceso de uso de monedas nacionales en el comercio exterior bajo las nuevas condiciones. También agregó que las exportaciones de energía rusa deberían redirigirse a África y América Latina en medio de un impulso para diversificar los suministros de Occidente. Estados Unidos convocó a una cumbre global sobre coronavirus para el 12 de mayo. La Casa Blanca anunció que el próximo 12 de mayo se llevará a cabo una cumbre mundial para trazar el fin de la crisis de COVID-19 y planificar futuros trastornos. Será el segundo encuentro mundial sobre la pandemia, que desde que estalló hace 2 años deja más de 6 millones de fallecidos y profundas interrupciones en la economía y el comercio a nivel mundial. La reunión virtual estará copresidida por Estados Unidos junto con el actual presidente del G7, Alemania, el presidente del G20, Indonesia, el presidente de la Unión Africana, Senegal y Belice, el actual presidente de la agrupación CARICOM del Caribe. Entre los objetivos de esta nueva cumbre figuran de nuevo la vacunación, el desarrollo de test y tratamientos, la protección del sistema de salud y sus trabajadores o la financiación frente a posibles emergencias. Y aunque las últimas variantes son menos letales, la cumbre buscará enfocarse en impedir que catástrofes futuras tomen al mundo por sorpresa. Senadores demócratas en Estados Unidos alertan que millones de vacunas están en riesgo de perderse. Hablando para la cadena CBS News, el senador demócrata de Delaware, Chris Coons, sobre su lucha para lograr que se incluya más ayuda global para el COVID-19 en un proyecto de ley de ayuda que está estancado en el Congreso, aseguró que se perderían millones de vacunas. So what happens? Does it just go bad if you don't come up with this funding? We are going to lose millions of doses of vaccine that will expire, and I think that's part of the argument that I've been making to my Republican colleagues. Afirmó que se debería tratar esto como un gasto de emergencia y no desperdiciar las vacunas que son vitales. El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, dijo recientemente que los nuevos fondos para la vacunación global tendrán que esperar hasta más adelante en la primavera, porque el Senado no pudo llegar a un acuerdo. Todavía hay más de 3.000 personas en todo el mundo que mueren a causa del coronavirus cada día, con una nueva variante que sale aproximadamente cada 4 meses. Una jueza federal de Estados Unidos suspendió la obligatoriedad del uso de tapabocas en aviones, buses y en todo tipo de transporte público. En contra de las políticas y de los mandatos del gobierno estadounidense, una jueza federal de Florida anuló el mandato nacional de uso de mascarillas en los aviones y otros medios de transporte público. La jurista asegura que su decisión se toma por el exceso de autoridad de los funcionarios de salud de Estados Unidos, incluso en la pandemia del coronavirus.
Además dijo que los CDC no justificaron debidamente su decisión y no siguieron la reglamentación adecuada. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró que la medida de la jueza es decepcionante y que las agencias federales aún están evaluando la decisión de la jueza, que anuló el mandato nacional que extendió la norma por 15 días más a partir de hoy. El mandato busca evaluar el impacto potencial que tiene en el aumento de casos de COVID-19 en enfermedades graves, incluidas hospitalizaciones y muertes, el uso de los tapabocas. Shanghái reportó las primeras muertes por coronavirus desde el inicio del confinamiento. Shanghái reportó 3 muertos por COVID-19, las primeras anunciadas oficialmente por un furioso brote de Omicron que ha infectado a miles de personas a pesar del confinamiento impuesto por el gobierno en toda la ciudad. 3 ancianos, 2 mujeres de 89 y 91 años y un hombre de 91 murieron. Ninguno de los 3 estaba vacunado y tenían problemas de salud subyacentes como enfermedad coronaria, diabetes y presión arterial alta, según las autoridades. Shanghái, la ciudad más grande de China con 25 millones de habitantes, enfrenta un confinamiento desde marzo con el peor brote de COVID-19 en el país desde el inicio de la pandemia. El centro empresarial reportó este lunes 22.248 nuevos casos locales, de los cuales 2.417 eran sintomáticos, según la Comisión Municipal de Salud. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, decretó el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19 en su país. El estado de emergencia en la salud pública, que fue decretado el 3 de febrero de 2020 antes de que se confirmara el primer caso en Brasil y permitió la adopción de cientos de normativas para hacer frente a la pandemia, llegó a su fin tras más de 2 años. Así lo anunció el gobierno de Jair Bolsonaro, aunque Brasil es uno de los países más afectados por el coronavirus y pese a que solo representa el 2,7% de la población mundial, suma más del 10% de los fallecidos por esta enfermedad en todo el mundo. La medida implica el fin de los mecanismos excepcionales implantados a causa de la pandemia para agilizar la autorización de vacunas o las compras sanitarias, y aunque todavía se ven algunos tapabocas en las calles, ya no son obligatorios al aire libre y en muchos establecimientos. Sin embargo, el gobierno brasileño aclaró que esto no supone que la pandemia haya acabado, pues el COVID-19 sigue circulando. 80.000 adolescentes llegaron a la Plaza de San Pedro en el Vaticano para reunirse con el Papa Francisco. Hoy, 18 de abril, conocido como el Lunes del Ángel, las calles de Roma se vieron repletas de grupos de jóvenes que se dirigían hacia el Vaticano. Más de 80.000 adolescentes de las diócesis de Italia escucharon al Papa, quien lamentó que sean ellos quienes pagan el precio más alto de las guerras. Oltre alla pandemia, l'Europa sta vivendo una guerra tremenda. Mentre continuano in tante regioni della terra ingiustizie e violenze che distruggono l'uomo e il pianeta. Spesso sono proprio i vostri coetanei a pagare il prezzo più alto. Non solo la loro esistenza è compromessa e resa insicura, ma i loro sogni per il futuro sono calpestati. El pontífice cerró su discurso animando a los jóvenes a abrir el corazón a la vida sin miedo. Ma non avere paura alla vita, per favore, avete paura alla morte dell'anima, alla morte del futuro, alla chiusura del cuore. Questo avete paura, ma la vita no, la vita è bella, La vita è per vivere e per darla agli altri, la vita è per condividerla con gli altri, non per metterla in chiusura, chiusa in se stessa. El Papa destacó que la Plaza de San Pedro, vacía durante los 2 años de pandemia, estaba esperando a ser llenada. Panelistas del Comité de Investigación del asalto al Capitolio ocurrido en enero de 2021 aseguran que el exmandatario Donald Trump intentó un golpe de Estado para cambiar el curso de las elecciones. El tema central de las audiencias públicas que planea realizar a partir de mayo el Comité del Congreso que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 es que el expresidente Donald Trump intentó un golpe de Estado. Así ya lo plantean los panelistas. This is a coup organized by the president against the vice president and against the Congress in order to overturn the 2020 presidential election. It's what the political scientists call a self-coup, because it's not the military or some other faction attacking the president. It's the president, fearful of defeat, overthrowing the constitutional process. And so what happened here fits that definition.
Afirman que esto sucedió ante el temor del republicano de perder las elecciones que creía ganadas. Trump was prepared to seize the presidency and likely to invoke the Insurrection Act and declare martial law. So we're going to tell the whole story of everything that happened. There was a violent insurrection, an attempted coup, and we were saved by Mike Pence's refusal to go along with that plan and the valor and the bravery of our officers who stood strong against the attempt to just overrun the whole process. Ese día, en 2021, los partidarios de Trump irrumpieron en el edificio del Capitolio de Estados Unidos, alentados por el entonces presidente republicano en un discurso afuera de la Casa Blanca, para protestar por la certificación formal del Congreso de la victoria del demócrata Joe Biden sobre Trump en las elecciones de noviembre de 2020. La economía china superó las expectativas al crecer un 4,8% en el primer trimestre de este año. Justo cuando Shanghái, la capital financiera de la segunda economía mundial y hogar de 26 millones de personas, se encuentra desde finales de marzo bajo un estricto confinamiento que ha generado un fuerte descontento social, se conocieron los datos del crecimiento de la economía china durante los 3 primeros meses de 2022. La segunda potencia del mundo creció un 4,8% interanual el primer trimestre del año, muy por encima de lo esperado, aunque los efectos de la peor ola de COVID desde el inicio de la pandemia y la guerra en Ucrania amenazan con dejarse sentir en los próximos meses. El efecto de estos cierres ha comenzado a dejarse notar en los resultados de marzo y los analistas advierten que podría hacerse aún más evidente. De hecho, el gobierno chino se ha fijado un objetivo de crecimiento para el 2022 en torno al 5,5%, el más bajo en 3 décadas y que va a la par de la creciente incertidumbre mundial. El presidente del Perú, Pedro Castillo, formalizará en los próximos días su propuesta de castración química para violadores de menores de edad. Pidió al Congreso que lo apoye. Estamos planteando aplicar la castración química como una de las medidas drásticas contra los violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres. Esta propuesta será formalizada en los próximos días y esperamos el respaldo del Congreso y que no le den la espalda a un clamor popular. Castillo pide al legislativo apoyar la polémica medida de castración química, prometiendo que impondrá mano dura contra aquellos que agreden sexualmente a los niños y las niñas, adolescentes y mujeres de esta nación andina, aunque desde ya la Defensoría del Pueblo manifestó que esta propuesta es ineficiente y especialistas dudan que sea la solución para combatir este grave problema que vive Perú respecto a este tipo de crímenes. Las inundaciones en Sudáfrica registran 443 muertos y 63 desaparecidos, según el último recuento de las autoridades. Las devastadoras inundaciones de Sudáfrica han dejado hasta el momento 443 muertos, principalmente en la zona de Durban, en la costa oeste, según las autoridades locales, mientras 63 personas siguen desaparecidas. Los equipos de emergencia aún continúan trabajando en la zona devastada, que está nuevamente bajo alerta por el pronóstico de más precipitaciones intensas y vientos. Las autoridades de la provincia tildaron este acontecimiento como uno de los momentos más oscuros de la historia de la región. Las estimaciones arrojan que alrededor de 40.000 ciudadanos fueron afectados por las inundaciones. Además, calculan que 3.937 viviendas fueron totalmente destruidas por el agua y más de 8.000 quedaron parcialmente dañadas. El gobierno local dictó el estado de desastre en KwaZulu-Natal y desplegó a las unidades del ejército para incrementar las labores de emergencia y la búsqueda de los desaparecidos. Buenas noches. El próximo jueves, la Corte Internacional de La Haya dictará sentencia sobre los derechos y los deberes tanto de Colombia como de Nicaragua en las aguas internacionales que están en disputa o que ya fueron definidas por la misma Corte de La Haya. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Carlos Gustavo Arrieta, quien preside desde hace varios años la delegación negociadora de Colombia y quien se encuentra en La Haya. Nuestra primera pregunta, doctor Carlos Gustavo, es esa. La sentencia sobre nuestros derechos y nuestros deberes, ¿será sobre aguas en disputa o sobre aguas cuyos límites ya fueron definidos por la misma Corte en el fallo del año 2012, cuando perdimos varios kilómetros de nuestro mar territorial?
Yamid, muy buenas noches. Como usted bien lo dice, este no es un fallo en que se debata soberanía, territorio, ni nada por el estilo. Aquí no hay ni territorio, ni aguas, ni nada que esté en riesgo. Es un debate sobre los derechos y deberes que tiene cada estado en esa zona del Caribe. De manera tal que, para tranquilidad de todos, le aclaro que esto nada tiene que ver con soberanía, nada tiene que ver con aguas. Y lo único que se debate son ciertos derechos que Colombia alega tener en esa zona. Pero la expectativa, doctor Arrieta, es cuál. Mejor dicho, si nos va mal, ¿qué pasa? Y si nos va bien, ¿qué pasa? David, es muy difícil hablar de este tipo de expectativas. Nosotros tenemos mapeados una serie de riesgos y creo que tenemos alguna idea de más o menos cómo puede llegar a producirse la sentencia. Lo que pasa es que no es fácil determinarla porque hay varias pretensiones en juego. Por un lado está la alegación de Nicaragua de que Colombia no ha cumplido con el fallo. Pero por otro lado están, digamos, posiciones que Colombia ha sostenido muy importantes y muy relevantes en el sentido, primero, de que Colombia tiene derecho a hacer presencia en la zona, que la Armada puede estar allá y que la Armada puede continuar realizando operaciones navales. Segundo, que Colombia tiene una zona contigua y que esa zona contigua le genera ciertos derechos de fiscalización y control sobre la integridad del archipiélago. Tercero, que la comunidad raizal tiene unos derechos de pesca que deben ser protegidos por los países. Y cuarto, que independientemente de que exista o no exista fallo, hay derechos de Colombia en el Mar Caribe que no se le pueden desconocer bajo ningún tipo de circunstancia. Y esa es la esencia del planteamiento. Esos 4 puntos, dentro de esos 4 puntos que están sobre el tablero, hay muchas posibilidades de decisión de la Corte. Por eso es que no hemos vaticinado ningún tipo de resultado porque no tenemos la capacidad de hacerlo. Sin embargo, como le digo, dentro de esos 4 puntos que se debe centrar la controversia, y repito, el elemento fundamental para Colombia en este caso son los derechos, la existencia de los derechos que ella tiene en esa zona del Mar Caribe. Pero de todas maneras, y según usted lo acaba de decir, doctor Arrieta, también la Corte proyecta fallar sobre si Colombia no ha cumplido el fallo del año 12. Es posible. Nicaragua está pidiendo que se aclare que Colombia violó el derecho internacional porque no ha dado aplicación al fallo del año 2012. Bien, y Colombia asumió la posición que usted conoce desde el principio, que ha sido una posición de Estado que se ha mantenido a lo largo de los últimos 10 años desde que se produjo la sentencia. Es posible que la Corte se pronuncie sobre eso, no hay ninguna duda, pues, y obviamente pues, no se requiere mayor explicación frente al asunto, habida cuenta cuál ha sido la posición colombiana que se ha mantenido. Pero repito, además de la decisión que tome sobre cumplimiento e incumplimiento, que la Corte en su sabiduría sabrá cuál puede ser, me parece a mí que lo esencial de esta controversia, como le digo, lo más importante es el tema de los derechos que pueda tener Colombia en esa área. Y yo creo que en ese debate de los derechos es donde se centran muchos aspectos medulares de la controversia. La libertad de navegación, el derecho a hacer presencia en la zona, el derecho a realizar operaciones, el derecho a que exista una zona contigua y que Colombia pueda ejercer ciertas atribuciones sobre la integralidad del archipiélago, el derecho de la comunidad raizal a continuar adelantando actividades de pesca en las áreas que tradicionalmente lo ha hecho. Y esos son los aspectos más importantes, a mi juicio, de la controversia que se va a decidir. Pero mire, doctor Arrieta, el fallo del año 12 le quitó a Colombia 70.000 kilómetros ahí en el Caribe. Y que, entre otras cosas, la plataforma de Quitasueño y de Roncador. Eso supone, el fallo del año 12 supone que Colombia no puede hacer presencia ahí o no. A ver, como usted bien lo dice, el fallo del año 2012 tuvo una serie de consecuencias sobre el área. La Corte hizo unas asignaciones, la posición de Colombia fue la de que el fallo no es aplicable hasta tanto no se produzca un tratado debidamente aprobado por el Congreso. Por consiguiente, y esa ha sido la posición que ha mantenido Colombia a lo largo de los últimos 10 años. Ha sido una posición de Estado que ha sido reiterada. La Corte no se pronunció sobre una serie de aspectos que son muy importantes, que son los que hoy precisamente se van a definir en este fallo. Bien, y eso es lo relevante que tiene. En esa oportunidad la Corte no dijo nada con respecto a la posibilidad de que la Armada pudiera hacer o no presencia.
Bien, Nicaragua ha sostenido que nuestra Armada no puede hacer presencia en la zona y que no puede realizar operaciones. Nosotros sostenemos que sí puede hacer presencia y que sí puede realizar operaciones. No solamente porque la libertad de navegación, que es un derecho que tienen todas las armadas en el mundo, se lo da, sino además porque Colombia tiene una serie de obligaciones en materia de lucha contra la delincuencia organizada, lucha contra el narcotráfico, protección del medio ambiente, que la obligan a hacer presencia en la zona. Por otra parte, Nicaragua dice también que no tenemos derecho a tener una zona contigua. Y resulta que eso es absurdo. Colombia ha sostenido y efectuó, así procedió. Usted recuerda en el año 2014, después de producido el fallo, Colombia expidió un decreto mediante el cual creó una zona contigua integral que volvía a unir el archipiélago. Bien, nosotros creemos que es un derecho que da la normatividad internacional a Colombia y que no puede ser desconocido por Nicaragua. Igualmente, el fallo de la Corte nada dijo con respecto a la comunidad raizal, bien, que fue una falencia importante, muy grave esa decisión. Bien, en este caso nosotros hemos convertido el tema de la comunidad raizal como uno de los ejes importantes del debate y aspiramos que la Corte reconozca que la comunidad raizal tiene una situación jurídica que no puede ser desconocida ni limitada por los estados. Entonces, hay muchos aspectos en esta controversia que son muy relevantes para el país y que van mucho más allá del tema del cumplimiento del fallo. Pero mire, doctor Arrieta, hay una cosa que con todo respeto no entiendo. Si en el fallo del 2012 la Corte de la Haya ya falló que 70.000 kilómetros que antes eran nuestros, le corresponden ahora a Nicaragua, ¿por qué razón la Armada de Colombia tiene derecho a estar en aguas que ya no son nuestras? Yamita, eso es muy fácil, porque es que, primero que todo, el fallo de la Corte no le quitó aguas a Colombia. El fallo de la Corte de 2012 le quitó unos derechos económicos sobre la zona económica exclusiva. Eso fue lo que dijo el fallo. Eso es lo que Colombia no ha aceptado. ¿Ven? Porque no ha aplicado el tratado. Pero independientemente de eso, con o sin tratado, esas aguas siguen siendo aguas internacionales independientemente de quién tenga los derechos de explotación, que fue lo que en su momento el tema sobre el que se pronunció la Corte cuando fijó las 200 millas de Nicaragua. Bien, pero es que aún en esas condiciones y aún en esas aguas, sean de quien sea, bien, Colombia tiene derecho a hacer presencia. Eso es lo que Nicaragua dice que no. Dice que esas son sus aguas y que por consiguiente la Armada de Colombia no tiene que hacer presencia. Y lo que nosotros le estamos diciendo es, la Armada sí tiene derecho a hacer presencia. Aún suponiendo, en gracia y discusión, que efectivamente el fallo se hubiera aplicado, que no es del caso, de todas maneras Colombia tiene el derecho a hacer eso. La posición de Colombia es que, repito, el fallo no se puede aplicar hasta tanto no haya una reforma un tratado debidamente aprobado por Colombia o una reforma constitucional. Pero es que eso no obsta para que la Armada colombiana haga presencia ya y realice operaciones. Entonces, es muy importante que el país entienda por qué es la relevancia de este debate. Porque Nicaragua sostiene que la Armada no tiene nada que hacer allá. Y eso es una cosa que a nosotros nos parece inaceptable. Pero a ver, doctor Arrieta, de todas maneras, perdóneme que insista, el fallo del año 12 de la Corte de la Haya estableció que 70.000 kilómetros que antes tenía derechos Colombia y ya no los tiene, los perdió. ¿Por qué razón Colombia insiste en que sí tenemos derechos? ¿Por qué? Si ya la Haya falló, que son aguas de Nicaragua, con los dos islotes estos, Roncador y Quitasueño. Mire, en primer lugar, Colombia no ha aceptado eso. Colombia no ha aplicado el fallo. Es muy importante tener en cuenta. Bien, la posición del gobierno, reitero, Yamid, es que hasta tanto no haya un tratado aprobado por el Congreso, el fallo no es aplicable. Pero es que de todas maneras, déjeme que lo haga puramente en gracia de discusión. Si el fallo se aplicara a Colombia, tiene derecho. Es que el derecho internacional le garantiza a Colombia la posibilidad de hacer presencia en la zona. Entonces, independientemente de lo que dijo la Corte, si se llegara a aplicar en Colombia, la verdad es que Colombia de todas maneras puede navegar en la zona. La Armada colombiana puede patrullar en la zona. La Armada colombiana no puede entrar dentro de las 12 millas
de las aguas nicaragüenses, de 12 millas del mar territorial nicaragüense. Pero de resto, la Armada colombiana tiene todo el derecho, porque se lo da el derecho internacional, a patrullar por la zona de San Andrés, por las islas. Lo único que no puede hacer es entrar al mar territorial colombiano. Eso es lo que en derecho internacional se llama la libertad de navegación. Es decir, el derecho que se confiere a las naves, sean civiles o militares, a transitar por aguas internacionales, que son todas aquellas que no forman parte del mar territorial, es decir, todas las que están más allá de las 12 millas contadas a partir de la costa. Doctor Arrieta, qué pena, pero el tiempo por hoy se nos ha agotado. Quisiera continuar grabando con usted para transmitir mañana a esta misma hora. Así que muchas gracias y los esperamos a ustedes televidentes mañana para continuar este diálogo con el doctor Carlos Gustavo Arrieta, quien preside la delegación de Colombia en La Haya. Los invitamos a continuar aquí en Noticiero 1. Noticentro 1, CMI. Encuesta sobre imagen de Petro cae por propuesta sobre perdón social. 19% de entrevistados dicen que cambian su intención de voto. Federico Gutiérrez pide investigación por visita de hermano de Petro a La Picota. Fuerte crítica de Uribe a Petro por propuesta sobre perdón social. Petro firma en notaría documentos sobre no expropiación si es elegido presidente. Sergio Fajardo propone eliminar Procuraduría y Contralorías regionales si es presidente. Otros 4 asesinatos en Arauca. Van más de 150 este año. Masacre en Balboa, Cauca. 6 muertos. Desplazamientos en la Sierra Nevada. Más de 300 personas huyen por guerra de ilegales. Naciones Unidas insiste en investigación sobre las 11 muertes en Putumayo. Carlos Matos indemnizará con $1 millón a la rama judicial. Grave emergencia por inundación en norte de Santander, Valle y Risaralda. Corte confirma condena a socios de Drogas La Rebaja. Economía colombiana creció 8.1% en febrero, revela el DANE. Producción récord de pollo en Colombia. 1.7 millones de toneladas en total. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. La propuesta de perdón social hecha por Gustavo Petro, ¿mejoró o empeoró la imagen del candidato? ¿Cambiaron los colombianos su intención de voto? Encuesta del Centro Nacional de Consultoría para Noticentro 1 CMI. Debido a la controversia nacional y en la campaña presidencial, cuya primera vuelta tendrá efecto el 29 de mayo, en relación con la propuesta de perdón social hecha por Gustavo Petro y la visita de su hermano Juan Fernando a la cárcel La Picota, reunido con algunos de los corruptos condenados allí, el Centro Nacional de Consultoría hizo una encuesta para Noticentro 1 CMI. 2 preguntas. La primera, ¿la tesis que propuso Gustavo Petro sobre el perdón social mejoró o empeoró la opinión que usted tiene de él? La mejoró, 21%. La empeoró, 48%. ¿No sabe, no responde? 31%. Segunda pregunta. ¿Esa propuesta cambió su intención de voto a la presidencia? Sí la cambió, 19%. No la cambió, 63%. ¿No sabe, no responde? 18%. Esta es la ficha técnica de la encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría. En medio de la polémica por la propuesta de perdón social de Gustavo Petro y la visita de su hermano a La Picota, el candidato Federico Gutiérrez pidió que se investiguen estos hechos y lanzó propuestas para enfrentar la corrupción. Para el candidato Federico Gutiérrez debe haber una investigación sobre el supuesto ofrecimiento del hermano de Gustavo Petro, Juan Fernando, a reclusos de La Picota y una reforma a la justicia que incluiría hasta el 20% en la rebaja de penas. Fico además cuestionó la propuesta de perdón social de Petro. Eso es muy grave lo que está ocurriendo. Esto no es cualquier situación dentro de una campaña. Lo que se ha descubierto, pero que además ellos mismos fueron quienes los informaron y luego tratan de decir que es un entrampamiento. El candidato también lanzó propuestas para enfrentar la corrupción. Es como aumentar las penas a más de 40 años para los corruptos y que no tengan el mínimo de los privilegios. Muerte política para funcionarios corruptos, que no se puedan volver a elegir y que no puedan administrar de nuevo recursos públicos. Llevar el total de la contratación de los procesos de contratación al SECOP 2
Gutiérrez dijo que se debe reestructurar el sistema penitenciario. El candidato Federico Gutiérrez reveló que el exministro Luis Felipe Henao será su jefe de debate. Gutiérrez dijo que el exministro entra a fortalecer la campaña y que la idea es tener un equipo plural. Henao ha sido la mano derecha del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, jefe del partido Cambio Radical. Por su parte, desde el sindicato del IMPEC calificaron de show la visita del candidato Federico Gutiérrez a La Picota y rechazaron las propuestas de privatizar el manejo de los centros penitenciarios. El sindicato más grande del IMPEC rechazó la visita del candidato presidencial Federico Gutiérrez a la cárcel La Picota de Bogotá. Nosotros no vemos el por qué tienen que hacer estas ruedas de prensa en los establecimientos de reclusión. Por el contrario, deberían visitarlos y hacer propuestas serias de la implementación de política criminal, de política penitenciaria. El sindicato además rechaza que haya propuestas para privatizar el sistema carcelario en el país. Federico Gutiérrez ha manifestado abiertamente que hay que liquidar el IMPEC, que hay que privatizar el sistema penitenciario y esto convertiría las cárceles en un negocio para los privados. El candidato respondió. Alguno de estos sindicatos más grandes del IMPEC ya ha entrado en política, inclusive apoyar al candidato que quiere negociar o que está negociando votos por rebajas de penas con los peores corruptos y los peores asesinos del país. Sobre este tema del perdón social, el expresidente Álvaro Uribe también criticó al candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro. Lo hizo en una entrevista con el canal regional Telecafé. Álvaro Uribe, expresidente de Colombia y senador de la República, en una ocasión propuso amnistía general para todos los colombianos. Lo hizo ante una delegación de la Comisión de la Verdad que asistió a su finca en el Ubérrimo. Sin embargo, la propuesta de perdón social de Gustavo Petro la fustiga con dureza en estas elecciones. Una campaña presidencial, el hermano de un candidato con autorización de ese candidato, negociando votos con corruptos por disminuciones carcelarias. Es muy grave. Para el expresidente no está claro el episodio de la visita del hermano de Petro a la cárcel La Picota. Dice que debe esclarecerse y que el IMPEC muestre los videos de esa visita para que los colombianos conozcan la verdad de lo que allí se trató. Y a propósito de Gustavo Petro, quien hoy tuvo varios actos de campaña, asistió a una notaría de Bogotá en donde firmó una declaración juramentada en la que asegura que no expropiará a ningún ciudadano si es elegido presidente de Colombia. La declaración de extrajuicio que firmó en la Notaría 17 de Bogotá, junto con su fórmula a la vicepresidencia Francia Márquez, la hizo Gustavo Petro con el propósito de desmentir las acusaciones que dice él hacen desde otras campañas, en el sentido de que si es presidente de la República, expropiaría a los colombianos. Como presidente de todos y todas las colombianas, no expropiaré las riquezas y bienes de sus propietarios. No expropiaré. No voy a expropiar nada ni a nadie. Invito al resto de los candidatos presidenciales a que también juren que no expropiarán. Petro dice que para él esa declaración juramentada tiene fuerza de ley, lo mismo que para Francia Márquez, su fórmula a la vicepresidencia, quien también la suscribió. Acabar con la Procuraduría General de la Nación y con las Contralorías Regionales propuso hoy el candidato presidencial de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo. Dice Sergio Fajardo que en la lucha contra la corrupción debe ser garantizada la independencia de los organismos de control. Por eso propone acabar con el Ministerio Público, también con las Contralorías Regionales. La Procuraduría debe desaparecer y sus funciones en el tema disciplinario se las vamos a pasar a la Fiscalía y en el tema de derechos humanos a la Defensoría del Pueblo. En adición a todo esto, las Contralorías territoriales deben desaparecer. En este cambio de la Procuraduría y de las Contralorías territoriales nos ahorramos cerca de 2,5 billones de pesos que podemos utilizar para los proyectos de educación, para la lucha contra la corrupción en nuestro país. Fajardo también propone cambiar el mecanismo de elección del Fiscal General de la Nación y del Contralor General de la República. El primero sería elegido por la Corte Suprema de una terna escogida por la mejor facultad de derecho del país. El segundo, por el mismo método, pero por el Consejo de Estado.
Sigue la guerra en el departamento de Arauca, con el asesinato de 4 personas, entre ellos 2 menores de edad. Ya son más de 150 las personas que han muerto de manera violenta este año. Las autoridades ofrecieron 100 millones de pesos de recompensa por información de los responsables de la masacre. En el vehículo tipo camioneta se movilizaban 9 personas. Terminando la Semana Santa, regresaban al municipio de Tame y cuando hacían tránsito por la carretera de la vereda Las Nubes habrían sido interceptadas por sujetos que se identificaron como disidencias de las FARC, quienes atacaron con armas de fuego al momento que el conductor del vehículo hizo caso omiso a la señal de pare. En el hecho, 2 hombres, una niña de 5 años y otro menor de 8 fueron asesinados. Otras 5 personas, entre las que hay 2 menores de edad, están heridas. Se manifiesta de parte de la comunidad que los grupos al margen de la ley han establecido lo que se podría llamar un toque de queda en el área rural, que a partir de las 6 de la tarde no se puede transportar, no se puede movilizar absolutamente nadie. Lo claro es que existe una confrontación en el departamento donde las 2 guerrillas del ELN y de las FARC se vienen desde el 2 de enero, como todos lo conocimos, generando confrontaciones entre ellas. En lo corrido del 2022 son cerca de 150 las muertes violentas registradas en Arauca. Por su parte, el personero del municipio Tame, Juan Carlos Villate, denunció que la disputa entre grupos armados en Arauca está provocando la muerte de menores de edad, de mujeres y de líderes sociales. Arauca entre el fuego cruzado. La guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC no descansan. Los ataques cada día son más fuertes. El ELN y las disidencias de las FARC se han declarado la guerra en el departamento. Esta situación ha generado un sinnúmero de dificultades para la población civil: desplazamientos forzados, confinamientos, homicidios selectivos, secuestros. La población civil, niños, mujeres, embarazadas y personas de la tercera edad son los más afectados. Los derechos humanos han quedado a un lado, donde no se está respetando ningún lineamiento humanitario, sino que su propósito es acabar con el otro actor armado sin importar que eso signifique. Comprometer la vida, la honra, los bienes de nuestra población civil, de nuestros niños y nuestras familias. Tame, Arauca y Arauquita son 3 de los 7 municipios del departamento los más atacados por la violencia. En el departamento del Cauca, 6 hombres fueron asesinados, al parecer por una guerra entre disidencias de las FARC. En el corregimiento La Bermeja, municipio de Balboa, la incursión de un grupo armado deja como saldo la muerte de 6 personas. 4 fueron sacadas de una vivienda y 2 más interceptadas a bordo de un vehículo de alta gama. Fueron encontradas maniatadas y con tiros de gracia, motivo por el cual hacemos un llamado también a los actores armados ilegales por el respeto a la vida, por el respeto al derecho internacional humanitario. La Defensoría había advertido la presencia de grupos disidentes en la zona a través de la alerta temprana 047. Había grupos armados ilegales carnetizando a la población civil para que pudieran transitar libremente. Los cuerpos de los fallecidos fueron recuperados por una comisión humanitaria de la población civil que los llevó al casco urbano. Más de 300 habitantes de la Sierra Nevada se desplazaron hacia el casco urbano del municipio de Ciénaga por enfrentamientos entre grupos armados ilegales. 85 familias compuestas por más de 300 personas llegaron al municipio de Ciénaga huyendo de la violencia. Salieron de las veredas La Secreta, El Centro, El Guacamayo y San Martín, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, epicentro de enfrentamientos armados. Las acciones violentas empezaron hace 3 días y son el resultado de una pelea entre el Clan del Golfo y la banda Los Pachenca por el control de ese territorio. Algunas de las víctimas relataron a las autoridades locales que en la zona fueron asesinadas 3 personas. La ONU presentó en el departamento del Chocó un plan de acción humanitaria para ayudar a 1,6 millones de colombianos. El plan se aplicará en todo el país, sin embargo, su énfasis será en los departamentos de la costa pacífica, donde se concentra el 62% de las necesidades de ayuda humanitaria. Después de una nueva visita a Puerto Leguízamo, Putumayo, la misión de la ONU en Colombia insistió que ante la gravedad de los hechos es fundamental que se avance en la investigación. La misión de la ONU en Colombia reportó que desde el 16 de abril llegó a la vereda Alto Remanso en Puerto Leguízamo, Putumayo, donde el 28 de marzo se registraron 11 muertos, incluyendo líderes comunitarios e indígenas, en una operación militar en contra de un grupo armado.
Como recientemente exhortó el jefe de la misión, Carlos Ruiz Massieu, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, debido a la gravedad de los hechos es fundamental que los órganos competentes avancen en investigación y esclarecimiento. En este sentido, desde Indepaz exigieron respuestas frente a estos hechos. Hay cosas muy oscuras. Por ejemplo, el Estado no ha aclarado y el gobierno ni las fuerzas militares, esos hombres de negro que estuvieron en la avanzada de la masacre, ¿de dónde salieron? ¿Por qué iban sin distintivos militares? Desde Indepaz además cuestionaron la forma en que estos hombres fueron recogidos después del operativo. La Corte Constitucional convocó a una audiencia pública para el próximo 28 de abril para analizar los problemas de seguridad que afectan a los líderes sociales. La Corte revisa 9 tutelas en las que se exponen amenazas, atentados y estigmatización contra los defensores de derechos humanos. En la audiencia, el gobierno deberá explicar si tiene algún registro de los hechos victimizantes. Hay alerta en el barrio Moravia, en Medellín, por el reclutamiento de jóvenes por parte de grupos al margen de la ley. Momentos de tensión se vivieron esta madrugada en el barrio Moravia, norte de Medellín, luego de que un grupo de manifestantes salieran a bloquear la vía para rechazar un desalojo y terminaron enfrentándose a la fuerza pública. El SMAT intervino la turba. Además del desalojo, en el barrio Moravia se presenta una grave problemática en la que jóvenes, y algunos de ellos menores, estarían siendo reclutados de manera forzada por grupos armados como los Caparros y el Clan del Golfo. La policía retomó el control del orden público en la zona, mientras adelanta las investigaciones para contrarrestar el reclutamiento forzado de menores. El capitán del ejército Alberto Bonilla Rocha murió en un atentado de un francotirador en Convención Norte de Santander. Esta noche los militares tratan de sacar de la zona el cuerpo del oficial en medio de los riesgos de seguridad por la presencia del ELN. El empresario Carlos Matos firmó un acuerdo en el que se comprometió a indemnizar a la rama judicial con $1 millón por sus actuaciones ilegales dentro del denominado caso Hyundai. Se conoció el documento que firmó el empresario Carlos Matos y en el que se compromete a indemnizar con $1 millón a la rama judicial por los daños causados a la justicia con los actos de corrupción del denominado caso Hyundai. Matos aceptó su culpabilidad por los sobornos entregados a funcionarios judiciales para beneficiar a la firma Hyundai Colombia en una tutela. Por estos hechos será condenado por 2 de los 4 delitos que le habían sido imputados inicialmente en Colombia. Pagaría entre 6 y 8 años de prisión. El próximo 22 de abril el juez dictará la sentencia que deberá pagar Carlos Matos por este proceso. Y un juez de Bogotá condenó a 10 años de prisión al expresidente de Salucop, Carlos Gustavo Palacino, quien fue hallado responsable por la apropiación irregular de recursos de las EPS. Además, tendrá que pagar 296.000 millones de pesos por perjuicios materiales al sistema de salud. El candidato presidencial Rodolfo Hernández no aceptó cargos dentro del proceso que se le sigue por presuntamente haber avalado la adjudicación ilegal de un contrato de aseo cuando fue alcalde de Bucaramanga. Avanza la etapa preparatoria de juicio contra el exalcalde y candidato presidencial Rodolfo Hernández por su presunta responsabilidad en la adjudicación ilegal de un contrato de aseo por valor de 336 millones de pesos cuando fue alcalde de Bucaramanga. Por estos hechos, a Rodolfo Hernández le fue imputado el delito de interés indebido en la celebración de contratos, cargos que no aceptó. A este proceso han sido vinculados el exgerente de la empresa de aseo de Bucaramanga, José Manuel Barrera, quien está negociando un preacuerdo con la Fiscalía, otros 3 funcionarios de la entidad y un contratista. El juicio se iniciará el próximo 21 de julio. Las lluvias han provocado emergencias en norte de Santander, Valle del Cauca y Risaralda. Las fuertes lluvias no dan tregua en norte de Santander. Los municipios del Tarra, Convención y Cáchera son los más afectados por los desbordamientos de los ríos Cáchera y Catatumbo. La primera temporada de lluvias ya deja pérdidas millonarias en cultivos y viviendas en 3 municipios del Catatumbo. Hay familias totalmente incomunicadas que claman por ayudas. Así fue la grave emergencia generada por el desbordamiento de la quebrada San José en el municipio de Sevilla, norte del Valle, que deja un censo preliminar superior a las 150 familias afectadas. En los municipios de Ginebra y zona rural de Buga también hubo estragos por las torrenciales lluvias.
Constante monitoreo de los ríos Sotún, que cruza la ciudad de Pereira, y Consota, que pasa por el occidente de la ciudad, realizan los organismos de socorro luego de las crecientes súbitas que se registraron esta tarde, que generaron algunas emergencias en diferentes sectores de la capital risaraldense. Las autoridades siguen evaluando las evidencias tras la muerte del futbolista Freddy Rincón en un accidente de tránsito. Buscan establecer quiénes lo acompañaban y por qué 2 personas huyeron del lugar. Este video del accidente es una de las piezas claves en la investigación que realiza la Fiscalía para determinar quién iba al volante en el momento del siniestro y a su vez determinar por qué 2 ocupantes de la camioneta abandonaron el sitio en un taxi. Además, estas fotografías conocidas por Noticentro 1 CMI corresponden al encuentro previo que tuvo Freddy Rincón con sus amigos en el oriente y un establecimiento comercial del sur de Cali. Y él llegó como con 3 muchachas ese día, yo no las conozco a las muchachas, y estuvo compartiendo con ellas. Cada elemento recopilado en el choque, incluyendo la necropsia, están en poder de los investigadores bajo absoluta reserva. Entre tanto, el ente acusador reveló que el caso fue trasladado a un grupo especial de la Fiscalía en Bogotá e informará los detalles a la opinión pública una vez tengan los resultados de la indagación. A esta hora continúan los operativos para recapturar a 11 delincuentes que se fugaron de la unidad de reacción inmediata de Puerto Aranda en el occidente de Bogotá. Mientras los trabajadores de servicios generales recogían residuos de la URI, 11 delincuentes aprovecharon para escapar del lugar de detención. Se abalanzan contra el custodio y por la puerta donde sacan los residuos, las basuras, emprenden la huida. En un vehículo blanco huyó la mayoría de fugados. Poder identificar primero bien este vehículo y lograr establecer en dónde se bajaron esos delincuentes. Estamos realizando un cartel de los más buscados, donde aparecen estos 11 delincuentes que se fugaron para que la persona que los observe y que nos brinde información, poderles igualmente ofrecer una recompensa. La URI de Puerto Aranda registró un hacinamiento del 150%. Aumentan los hurtos y bajan los homicidios en Bogotá. Solo el hurto a personas se incrementó en un 16% en el primer trimestre de 2022, según cifras oficiales. Cifras de la Secretaría de Seguridad indican que en los 3 primeros meses de 2022 se presentaron 27.205 casos de hurto a personas en Bogotá, 846 hurtos de automotores, 14.469 hurtos de celulares y 1.203 denuncias por hurto de motocicletas. Intervenir de manera sistemática el hurto a personas, el hurto a automotores, fundamentalmente ligados al atraco. Para ello se creó la unidad contra el atraco. Los operativos se han concentrado en establecimientos que comercializan elementos robados. Están comprando celulares robados donde los están comercializando. Allí estamos llegando para incautarlos, para judicializar y con la Fiscalía General de la Nación ojalá aplicar extinción de dominio a estos establecimientos que dinamizan el hurto a celulares. Los homicidios disminuyeron en un 11%. 270 motociclistas resultaron sancionados en el primer día de aplicación de las nuevas medidas para reforzar la seguridad en la capital de la República. Desde hoy, todo motociclista que transite por las vías de la capital del país deberá cumplir con las nuevas exigencias del decreto 119 del 2022 de la Alcaldía de Bogotá. Una de estas es llevar visible en la parte trasera del casco las placas del vehículo que va conduciendo. La señalización de la placa en la parte trasera de los cascos en fondo negro, tema reflectivo, y la idea con esta medida es que podamos identificar a cada uno de estos motociclistas. Por favor, tenemos que cumplir con la norma, tenemos que apoyar con el tema para que no nos van a inmovilizar, no demos papaya porque esta sanción puede costar 450.000 pesos más la inmovilización de la motocicleta. Además, desde el próximo jueves 21 de abril se restringirá al parrillero hombre en moto. La medida aplica desde las 7 de la noche hasta las 4 de la mañana de los próximos días jueves, viernes y sábados. La Corte Constitucional confirmó una condena por lavado de activos contra 5 asociados de los hermanos Rodríguez Orejuela. La Corte Constitucional confirmó una condena de 13 años de cárcel contra 5 ex trabajadores de drogas La Rebaja que fueron procesados junto a otras 19 personas por haber lavado dineros del cartel de Cali y de sus fundadores Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela a través de la conocida cadena de droguerías. Los señores Pedro Arboleda, Tiberio Fernández, Pablo Daza, Jairo Serna y Ricardo Calderón presentaron una tutela con la que le pedían a la Corte Constitucional que les permitiera la revisión de su caso
caso con un recurso de casación, pero el alto tribunal les dio un no, señalando que la Corte Suprema ya se pronunció previamente en este caso y que no quedan más recursos. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, inició hoy la caminata que no pudo terminar su hermano Guillermo Gaviria, quien fue secuestrado y asesinado posteriormente por las FARC. Desde el centro de Medellín salió el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, junto a una comitiva rumbo al municipio de Caicedo, en el occidente del departamento, para realizar la marcha de la no violencia. La misma que hace exactamente 20 años atrás iniciaron su hermano, el también gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y su asesor de paz, Gilberto Echeverry, pero que no terminaron porque fueron secuestrados y asesinados por las FARC. Un homenaje a Guillermo, a Gilberto, pero más que eso, es un homenaje a la no violencia. Serán 5 días de caminata con actos simbólicos, con velas y camisetas blancas, atravesando los municipios del occidente antioqueño hasta llegar a Caicedo, pueblo anteriormente víctima de la violencia. Colombia reportó solo 2 fallecimientos por COVID-19 en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud confirmó que 2 personas murieron a causa del contagio con COVID-19. La cifra total de muertes llega a 139.751. Los contagios reportados en las últimas 24 horas fueron 129. Los casos activos bajaron a 2.996. La cifra total de recuperados es de 5.923.287. Se procesaron 16.322 pruebas. El 15 de abril fueron 205 contagios reportados y 3 fallecidos. 16 de abril 159 contagios, 4 fallecidos. Ayer 122 contagios, 4 fallecidos. Hoy 129 contagios, 2 fallecidos. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, lanzó una advertencia a las EPS que prestan mal servicio a los usuarios. Dijo que merecen castigos financieros. En un foro en la Universidad de los Andes, el ministro de Salud lanzó la siguiente advertencia a las EPS que atienden mal a sus pacientes. No podemos continuar con el modelo de unas EPS malas. Dijo que debe haber nuevas sanciones. Un modelo que a las EPS malas, que no funcionan, que no hacen gestión de riesgo, que no manejan sus pacientes, que no le dan adecuado manejo a sus pacientes, que esas EPS malas tengan situaciones, castigos financieros. A su turno, el superintendente de salud mencionó algunas entidades que no están prestando buen servicio. Muchas quejas sobre Convida, muchas quejas sobre Famisanar, 2 EPS que al parecer no quieren mejorar. En lo corrido de este gobierno se han liquidado 12 EPS y se han tenido que trasladar 10 millones de usuarios. Con un crecimiento de 8,1% en febrero, la economía colombiana se perfila como una de las más dinámicas del continente. Según el DANE, mientras en diciembre la economía reportaba un crecimiento de 11,8% anual, en enero del 7,8%, en febrero repuntó con un 8,1%. Por sectores, los que más impulsaron la actividad económica en febrero fueron el comercio, el transporte, el alojamiento y las comidas, la industria y la construcción, pero llama la atención que está rezagado el sector de la agricultura, ganadería y minería. Estamos viendo una caída en la producción de café verde, una desacumulación de inventarios. El DANE destaca que Colombia tiene una de las economías más dinámicas de la región. Por el momento, con la información que se encuentra publicada, sí podemos afirmar que Colombia tiene la mayor dinámica de crecimiento en la región de América Latina. El crecimiento económico de 8,1% en febrero en Colombia está por encima del de países como Costa Rica, Chile, República Dominicana y Perú. Por su parte, el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, sostuvo que el crecimiento de la economía para el total del año podría ubicarse en niveles del 5%. Para FENALCO, los datos entregados por el DANE ratifican la reactivación de la economía colombiana, jalonada principalmente por la industria y el comercio. El consumo de los hogares ha sido clave y Colombia tendrá uno de los mejores crecimientos de América Latina. Se calcula una variación anual entre el 4,5% y el 5%, aunque llama la atención sobre seguir trabajando en la generación de empleo. Tenemos que profundizar que ese crecimiento sí genere empleo y genere desarrollo. Yo creo que ahí es donde está el gap del país que ojalá sea atacado, y ese es uno de los planteamientos del Consejo Gremial y de FENALCO. El pronunciamiento lo hizo luego del encuentro del Consejo Gremial con el candidato a la presidencia, Sergio Fajardo.
El gobierno reportó la recuperación de 370.000 empleos formales a través de los subsidios para la contratación. Según el reporte del ministro del Trabajo, en desarrollo de la llamada Ley de Inversión Social, entre enero y febrero se crearon alrededor de 100.000 nuevos puestos de trabajo, para un total de empleos recuperados, de aquellos que se perdieron en la pandemia, de 370.000. Del total de estos empleos creados, 286.000 han sido para hombres y mujeres entre 18 y 28 años de edad, 46.000 para mujeres y 38.000 para hombres mayores de 28 años, según reporte de la Unidad Especial de Gestión Pensional y Parafiscales, UGPP. Se calcula que alrededor de 19.000 empresas se han visto beneficiadas con los subsidios a la contratación de personal. El presidente de FENAVI, Gonzalo Moreno, reveló un aumento récord en la producción de carne de pollo en el país durante el primer bimestre del año. La producción de carne de pollo sigue marcando las cifras más altas del sector avícola en el país, que para el cierre de 2021 alcanzó 1.7 millones de toneladas. Mes a mes mantiene la tendencia y en enero subió 11,3%, mientras en febrero un 10%. Se espera que la alta producción se empiece a reflejar con una reducción en los precios, los cuales siguen en alza por un crecimiento en el consumo de los hogares como sustituto a la carne de res. Y el consumo de los colombianos está cambiando de carne de res hacia más pollo. Hoy en día tenemos la producción 1.7 millones de toneladas. Este año vamos a crecer un 3, vamos a llegar cerca de un 5 o 6% en pollo. En el caso del huevo se mantendrá un alza en los precios por una menor oferta del producto que alcanza un 12%. Hay polémica en Bogotá por el contenido de un estudio sobre una nueva metodología para la estratificación de la ciudad que reajustaría el predial. El estudio fue revelado por el concejal Rolando González. La administración de Bogotá asegura que no habrá cambios de estratos. Una polémica se desató en la capital por un estudio de impacto social y financiero dirigido por la Secretaría de Planeación, el cual recomienda una nueva metodología de estratificación urbana. Cerca de 400.000 predios en la ciudad de Bogotá, producto de este estudio y del cambio de estratificación que eventualmente se daría, dejarían de recibir subsidios de los servicios públicos. El estudio mismo lo dice, el predial, el recaudo predial general va a incrementarse. Pero ¿cuál es el que más incrementa? El mismo estudio lo dice, el estrato 1. La Secretaría aclaró que los estudios son obligatorios, pero que estos no determinan un cambio en el modelo de estratificación. Son escenarios que nos llevan a analizar qué es lo que necesitaría Bogotá para mejorar en términos de equidad en la asignación de servicios públicos domiciliarios. Pero actualmente las condiciones sociales, económicas no están dadas para hacer esa aplicación. La Secretaría de Planeación será citada a debate de control político por el Consejo de Bogotá. La presidenta de ProColombia, Flavia Santoro, anunció expectativas de inversión por $600 millones en medio de Expo Dubai. Se cerraron acuerdos comerciales para exportaciones no mineras con expectativas de $59.6 millones. También se concretaron negocios por inversión extranjera directa de $600 millones. Colombia se mantiene en el radar de los inversionistas pese a la difícil coyuntura internacional. Estrechar relaciones comerciales con los distintos gobiernos y en el caso de Emiratos con la visión 2030, como les decía, tenemos una hoja de ruta muy clara, que están muy definidas las metas. Se dio inicio a un acuerdo comercial con Emiratos Árabes Unidos, país que importa más de $5.000 millones en alimentos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,70% a 1.603 puntos. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia fue la que más subió, con una valorización de 1,76% a 9.515 pesos. La acción de Celsia fue la que más bajó, con una pérdida de 2,15% a 4.271 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 32.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,39% a 3.333 pesos. La Bolsa de Valores se extendió hasta el 16 de mayo, el periodo para la oferta pública de acciones que hizo el Grupo Gilinski sobre Nutresa y Sura. Indicadores económicos en Noticentro 1 CM.
La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.731 pesos con 31 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.730 pesos y la venden entre 1.780 pesos. Un euro cuesta 4.024 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 23 centavos. El azúcar se transó en 20,24 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $107 con 2 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $112 con 73 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.333 pesos.